Vamos con la segunda parte. El segundo tipo de cónicas que vamos a ver son las elipses. Y ahí ya hay que calcular más puntos. A prima, B, B prima, foco prima y el centro. El dibujo de una elipse sería eso. Es como una circunferencia pero más achatada. Y hay una serie de puntos que son los que yo tengo que calcular. ¿Cómo se llama cada cosa? Tenemos tres ejes. A ver. Desde A hasta A' es el eje mayor. De B a B', el eje menor. Y de F a F' se llama la distancia focal. Desde el centro, 0 o C, hasta el punto A, obtengo A minúscula, que es la mitad del eje mayor. Desde el centro hasta B, obtengo B minúscula, que es la mitad del eje menor, y del centro a F tengo la mitad de la distancia focal. Yo necesito sacar esas tres minúsculas, A, B y C. Aquí es lo que os he dicho antes. De A a A' serían 2 veces A. Una vez sería solo del centro a A o del centro a A'. De B a B' son 2 veces B y de F a F' son 2 veces C. La ecuación de la elipse puede ser de dos maneras. Esa sería la ecuación general de la elipse. Tanto x sub 0 como y sub 0 son las coordenadas del centro, C o O mayúscula. Y ahora, a al cuadrado y b al cuadrado, es decir, a y b, me van a indicar cómo es la elipse. Si es de eje horizontal, es decir, así, o si es de eje vertical, es decir, así. ¿Cómo lo sé? A siempre tiene que ser mayor que B, siempre. Entonces, si A está debajo de las X, es de eje horizontal. Sin embargo, si A está debajo de las Y, sería de eje vertical. Y eso siempre tengo que decir cómo es, porque dependiendo si es horizontal o es vertical, van a cambiar las coordenadas de los demás puntos. Ahora, si el centro es el 0, 0, esto y esto son 0. Por lo tanto, la ecuación sería así, con la A debajo de la X y sería de eje horizontal, o podría tener la A debajo de la Y y sería de eje vertical. Os dije antes que debíamos sacar las coordenadas del centro, que yo lo veo siendo la X y la Y, y las de los puntos, A, A', B, B', F y F'. Yo con la fórmula, con cualquiera de las dos, saco tanto la A como la B. Es decir, A y B. Lo que no saco es C. Y para sacar C, uso el famoso teorema de Pitágoras. A cuadrado era igual a B cuadrado más C cuadrado. Entonces, yo sabiendo ya A, B y C, puedo empezar a hacer ejercicios y me pueden dar las ecuaciones para sacar el tipo de elipse de dos maneras distintas. El primer tipo sería si me lo dan así, que esa es la forma general que yo tenía al principio. No sé si os acordáis. Esa forma sería esta o esta. Necesito saber cuál es el número mayor, es decir, dónde está la A. En este caso tengo 16 y 25, por lo tanto A cuadrado es 25, la A es 5, esta sería B cuadrado, la B sería 4, y por el teorema de Pitágoras sé que la C es 3. Es decir, que la A está debajo de la Y, por lo tanto es una elipse de eje vertical y el centro sé que es el 0, 1. Esas coordenadas ya las sé. Ahora, tengo que sacar lo que vale A, A', B, B', F, F'.
Y para ello me voy a guiar de un dibujo. Tengo el eje de la X y el eje de la Y. Hemos quedado que es de eje vertical, es decir, la A va a estar en el eje vertical y la B va a estar en el horizontal. Yo pongo las coordenadas del centro, que eran el 0, 1. Y ahora miro lo que vale A minúscula y cuento desde el centro 5 hacia arriba y desde el centro 5 hacia abajo. Y así saco las coordenadas de A, 0, 6 y de A', 0, menos 4. Para sacar las coordenadas de B, voy al valor de B, que eran 4, y vuelvo al centro. 4 hacia la derecha y 4 hacia la izquierda. Y así saco las coordenadas de B y de B'. Y para sacar las coordenadas del foco y el foco', necesito la C minúscula. Vuelvo al centro y cuento 3 para arriba y 3 para abajo. Y así es como saco las coordenadas del foco. Eso sería una forma de que me den el ejercicio. Que me lo den así, que esa es la más fácil y lo tengo todo directamente. Solamente es ver dónde están los ejes, que si vosotros os hacéis el dibujo os guiáis mejor. Sabiendo cuál es el eje, si es el horizontal o el vertical, los demás puntos salen. Ahora, la forma más complicada es de este tipo. Si os dais cuenta, a diferencia de la circunferencia anterior, aquí ya tanto la x cuadrado como la y cuadrado pueden tener distintos números. Ni siquiera son el 1. Una es el 4 y otra es el 9. Lo primero que tengo que hacer es agrupar términos. Es decir, los términos de las x por un lado, los términos de las y por otro lado y el que no tiene nada por el otro lado. Lo segundo que tengo que hacer es intentar que tanto la x cuadrado como la y cuadrado tengan coeficiente 1. Y para eso lo que se hace es sacar factor común. De aquí saco factor común al 4 y obtengo esto. De esta saco factor común al 9 y obtengo esto. Ahora viene el paso que es un poco más difícil. Tengo que intentar hacer que esto pasen a ser identidades notables. Os las voy a hacer por separado para que lo veáis mejor. Cojo el primero. El 4 me queda como está. Si os dais cuenta, siempre os va a quedar, por un lado, el término mayor. Ese me va a indicar que es la x. Este va a ser el de hacer el doble del primero por el segundo, entonces me va a indicar el signo. Y ahora, siempre dividiendo entre 2, me da el número que tengo aquí. Pero claro, al hacer esto, si yo resuelvo esa identidad notable, no me sale lo mismo que lo que tenía aquí. La diferencia es que aquí hay un 1 que aquí no tenía. Y yo tengo que intentar que las dos cosas sean iguales. Entonces, este 1 que está sumando, yo lo voy a poner restando. Pero, como está multiplicando por 4, sería más 4, pues yo le resto 4. Y así he hecho que esto pase a ser una identidad notable. El otro trozo era el del 9. Este. Lo mismo. Yo tenía eso. La y cuadrado me indica que viene de una y. El signo negativo me indica que es la identidad notable de la resta. Y si divido entre 2 y le quito la y, me da el otro número. Si yo ahora hago eso que tengo ahí, me quedaría esta identidad notable. Me pasa lo mismo. Esto y esto no son iguales porque tengo ese 9. Pero es que ese 9 multiplica este, es decir, 9 por 9, 81. Es positivo. Para que desaparezca ese 81, le resto 81. Vale, pues la ecuación que yo tenía antes, que era esta, ahora al cambiar esto por las identidades notables, va a ser
esta que está aquí. Este sería el primer trozo, el de las X, este sería el que he sacado de las Y y el número. El siguiente paso que voy a hacer es dejar a un lado las X y las Y y pasar los números que no tienen nada, es decir, que no tienen letra, al otro lado y agruparlos. Ahora, el siguiente paso es intentar que aquí siempre haya un 1. Entonces, para eso divido todo entre el número que tengo aquí, que en este caso es 36. Pues divido todo entre 36. Y ahora simplifico. Si yo simplifico el 4 y el 36, me queda 9. El 9 y el 36 me queda 4. Y 36 entre 36 me queda 1. Y eso ya sí es parecido a la ecuación que yo tenía que sacar. Es decir, a esa. Ahora necesito saber cuál es mayor. Mayor es el 9. Es decir, que este será la A, y A cuadrado, y esta será B cuadrado. Sabiendo que la A está debajo de las X, A cuadrado era 9, por lo tanto A es 3, B cuadrado es 4, por lo tanto la B es 2, ya sé que es una elipse de eje horizontal. Es decir, la fórmula que os pongo aquí abajo. El número que va con la X y el que va con la Y, es decir, el 1 y el 3, ya sé que son las coordenadas del centro. Sé lo que vale A, sé lo que vale B. Para sacar la C, Pitágoras. Saco Pitágoras. No tiene por qué dar justo. Acordaros, puede dar fracción, puede dar... Si es fracción lo dejáis como fracción, nunca con decimal. Puede dar cualquier número, ¿vale? Entonces, como sé que es de eje horizontal, mi dibujo va a ser de este tipo. Primero siempre las coordenadas de la C, que eran el punto 1, 3. Ahora, como es de eje horizontal, significa que el eje de la A está en el horizontal. La A valía 3, pues desde la C, 3 números y me dan las coordenadas de A, que es 4, 3, y 3 a la izquierda y me dan las de A', menos 2, 3. La B valía 2, pues vuelvo 2 para arriba y me da B, 2 para abajo y me da B'. Y para sacar el foco sería al punto C sumarle la raíz de 5 y como no me da justa pues dejo 1 más raíz de 5 y al otro lado restarle 1 menos raíz de 5. Y así es como se hacen los dos tipos de ejercicios con elipses. Cuando había la forma fácil, que es solo sacar las letras, o la forma que más le gusta a Begoña, que es cuando ya me lo dan todo desarrollado y tengo que intentar hacer yo la ecuación de la elipse. Espero que lo hayáis entendido. Estas serían las que son un poco más difíciles. Las hipérbolas se hacen parecidas a estas, pero lo que os tiene que quedar bien claro es cómo se hace este caso.